Los indígenas países somos milenarios desde antes de la llegada de los españoles. Éramos dueños de todos los territorios. En 1492, cuando los españoles entraron a América, los indígenas estaban poblados en sus propios territorios. La cantidad de explotación, imagínense tanto que al indígena lo utilizaban como bestia de transporte. Y todo lo que extrajeron, pues el subsuelo, el oro, la mayoría del oro se lo llevaron ellos. Entonces por eso que nos dejaron pues los territorios pobres. Mucho de la tierra también lo explotaron ellos. Pero hemos venido resistiendo desde entonces, nos hemos mantenido. Yo fui nacido en la vereda del Galvial. Yo de la vereda del Galvial, pues ahí nací. De la vereda del Galvial me bajé a la vereda de la Tolda a levantarme por allí. Y ahí fue donde yo me levanté a estar por lo menos, hasta que tenía por lo menos 16 años. Ya fue que me vine a trabajar por acá. Y como vine a trabajar por acá y no nos pagaban, pues por eso fue el intento mío de venir a recuperar las semanas que yo estuve trabajando acá, a recuperar estas tierras, porque estas tierras son de los abuelos de nosotros, y como son los abuelos de nosotros, pues vamos a recuperar eso que ha sido de nuestros abuelos. En 1935 esta vereda solamente habitaban 5 habitantes, que eran unas familias Ocampo, Cuchillo, unos Chagüendos. En todo caso, esta tierra era, pues la mayor parte estaba en montañas. Solamente los 5 que trabajaban, pero era una tierra pues muy productiva. La mayoría de la producción que daba acá era el trigo. El trigo era el único que pues estaban cosechando en cantidad. Ese trigo que cosechaban entonces ya lo procesaban, pero lo llevaban para Puerto Tejada, Guachené, para Villarrica. Pero también ya había entrado el primer colono que se llamaba José Arias. Él había entrado a hacer inteligencia en medio de los indígenas, donde él pues compartía mucho con los indígenas, porque los indígenas de tiempo pues utilizaban mucho las mingas, trabajaban en minga. En 1935 pasó un tiempo hasta que él comenzó a llevar los mejores producción de trigo para Boyacá, porque era boyacense. Y lo llevaba para hacerlo conocer a la gente de Antioquia, de Medellín, para que la gente de allá se animara que acá habían, porque ellos lo tomaban como tierra baldía. Cuando en 1945 comenzaron a entrar mucho, entonces también ya comenzaron a crearon un puesto de policía en Santo Domingo, que eran los cholavitas. Y luego ya cuando en 1948 se comienza el problema de la violencia. Esta tierra era de los abuelos de nosotros, que llamaba Justo Tálaga, era el dueño de estas tierras. Y ellos fueron los que fueron más azotados, arrebatados por la gente que venía de afuera, por lo menos como los colonos, venían de afuera y nos venían a hacer el tipo de, lo que yo les contaba ya, hacer un tipo de violación
a las familias, a robarnos, a matar a la familia y todo eso, asustando a los que los iban a matar si no se iban de acá y todo eso así. Entonces eso en el año 1940-45 hicieron ese trabajo los colonos. Y nos sacaron ahí a los abuelos de nosotros, los sacaron a ellos y ellos estuvieron azotados por la violencia. A los líderes los fueron matando, donde más, al más que conocía, el más templadito que era José Peteche, lo mataron, que era el capitán del cabildo. Había una vereda que es del resguardo también de Tacuello, que ya es la Susana. Allá había solamente 3 habitantes y la mayor parte de la gente de acá asustada pues de la pajaramente, de la violencia que tan tremenda se desató en el 48. Muchos se desplazaron para allá, para la Susana. La violencia duró hasta el 56. Ya se había creado la guerrilla liberal en Marquetalia, la primera guerrilla liberal, porque había la guerra más tremenda que había en ese tiempo era entre conservadores y liberales. Entonces los conservadores que se unieron con la pajaramente, pues comenzaron a matar a los liberales y a muchos de los indígenas. En 1956 sale una comisión de Santo Domingo para Marquetalia y comenta el problema que está viviendo acá, la matanza tan tremenda que pues están cometiendo pues la pajaramenta, o sea, los colonos que se apoderaron del territorio indígena. En ese año 56, ellos tomaron una decisión de venir a quemar el puesto de policía en Santo Domingo. Ya la guerrilla liberal comenzó también a motivar acá a la gente, a cuidar a la gente, y ya dieron respaldo, entonces ya la pajaramenta salió toda. Más sin embargo, muchos de los colonos que no estaban metidos pues a atropellar a la gente, ellos se quedaron, muchos de ellos se quedaron por acá hasta que en 1971 se crea el crique en la vereda de la Susana el 24 de febrero de 1971. Yo cuando tenía 25 años para adelante, yo me vine a dar cuenta que las tierras acá eran tierras de nosotros, los abuelos. Y de ahí para acá nos vinimos organizando nosotros así, acá nos caímos en cuenta que la tierra nos hacía falta para los hijos. Los compañeros de la organización indígena, el CRI, entonces nos decían, ustedes tienen que hacer la reforma agraria ustedes, no que el gobierno la haga y no ustedes. Entonces nos tocó que empezar a hacer las recuperaciones acá. Nosotros nos veníamos acá a trabajar así como para estos tiempos de Navidad. Nos veníamos a trabajar y nosotros no nos pagaban el tiempo de trabajo. Nos lo ganaban ellos, los mayordomos y los patrones no nos pagaban eso a nosotros. Empezamos a ir organizándonos, a hacer el tipo de más esfuerzo, más lucha por ese lado así. Eso lo hicimos nosotros a nivel de acá, de la comunidad de acá, pero más que todo era como en familia, y así estuvimos nosotros trabajando esa parte, en la parte cultural, y nos decían que sí salía bien el trabajo, que sí había que seguir y seguir luchando. Entonces, como esos nuevos años 83 que vinimos iniciando la recuperación de tierras, entonces nosotros hicimos el esfuerzo de apropiarnos más, pero con capacitaciones a nivel del SENA. Y el SENA fue el que nos ayudó a nivel político organizativo, nos dijo, ustedes son los dueños y ustedes son los que tienen que afianzarse, apropiarse, organizarse más y seguir luchando por esas tierras. Nosotros vinimos acá cuando él nos convidó, estuvimos por aquí arribita, que hay una casa, por ahí estuvimos, éramos varios y vino el ejército y dijo que no, que tenían que irse. Entonces nosotros nos fuimos así,
Por aquel tiempo subía el lechero a llevar leche en un camión y al otro día a las 5 de la mañana nos levantamos a acomodar y como a las 6 o 7 que subió ya nos fuimos. Ya por ahí como un año estuvimos para abajo por la tolda. Cuando ya hacía un año que había pasado, cuando otra vez fue Nicolás y dijo, no, que caminen, que otra vez vamos a ir a adentrar a esa finca. Los colonos se dieron cuenta, entonces los colonos comenzaron a perseguir a los líderes que estaban pues gestionando esa parte y comenzaron a crear autodefensa también ellos con la misma gente de los trabajadores de ellos, los mayordomos, y eso fue un peligro. Entonces acá nosotros internamente aquí en la vereda acá no nos reuníamos. En el Creve era donde más nos reuníamos porque allá ya era una tierra recuperada, entonces venía también mucha gente, muchos líderes de otra parte que tenían el conocimiento. Y también pues con mucha ayuda de lo que decía acá el compañero, la parte espiritual con la medicina tradicional, eso nos ayudó mucho. Decían, sí, podemos ganar toda la tierra y podemos sacar todos los paisas de por allá, los podemos sacar y nosotros podemos quedar solos. Pero allí va a haber un problema. El problema que va a haber allí es un problema que ya es de ustedes, ya es de ustedes como el modo de controlarse, ustedes como el modo de trabajar, ustedes como es el modo de vivir con los demás compañeros, porque los demás compañeros piensan una cosa y ustedes piensan otra. Y así no, pero ustedes tal vez están al tanto de controlar. Me parece que sí van a ser capaces de controlar ustedes. Nos decían así a nosotros los mayores esos. Las mujeres eran las que teníamos que estar allá adelante, a veces adelante el trabajo. Eso es lo que ha defendido bastante y nos ha defendido la vida a nosotros los hombres, como las mujeres que son las que más representan más la lucha. La mujer al ponerse a trabajar uno con ella sepa y uno sepa algo, ella le puede estar ganando a uno. La mujer le puede estar ganando a uno en el sentido espiritual, porque ellas saben más que uno y tienen más poder ellas que uno en el sentido espiritual. Y nos recomendaban siempre, cuídense, cuídense. Y nosotros eso es lo que hemos hecho, no a vincularnos con ningún tipo de fuerza armada, ni con el ejército, ni con la guerrilla, para que no nos jodieran la vida a nosotros. Entonces ellos nos hacían caer en cuenta que si nos íbamos muy de lleno, pues perdíamos objetivos como la vida, perdíamos objetivos como el trabajo, perdíamos objetivos como los animales que podíamos traer, como las bestias de cargar los plátanos y todo eso, perdíamos nosotros. Entonces ellos nos advertían de que no nos metiéramos tan de lleno. Entonces nos estábamos por ahí 1 mes, 2 meses. Cuando ya se tranquilizaba el problema, entonces nosotros volvíamos a entrar otra vuelta. Pero era con el consejo de los mayores, no era así nomás. Pues nosotros no estaríamos allí en ese sentido si no hubiéramos analizado la parte cultural. Aquí fue el único territorio que recuperamos tierra y no hubo ni un muerto de la parte de nosotros. Hubo oposición de la guerrilla en el tiempo, hubo oposición del ejército, hubo problemas con la misma autodefensa que creó los mayordomos. Más sin embargo, pues con la ayuda de la gente de los Pedros que tenía mucho conocimiento, ellos desarmaron, ellos fueron los que se metieron. En la noche que en Bellavista la gente había trabajado y a quedarse esas noches ahí para seguir trabajando, entró el ejército y los desalojó en la noche, que gracias a Dios pues no les pasó nada porque entraron a tiroteo. El tiroteo fue muy tremendo en esa noche. Claro, la gente como pudo se voló y amanecieron por ahí al pie de unos palos. Ya nosotros bajamos así, nos quedamos ya ahí en la casa, allá abajo en la finca. Y así, tuvimos por ahí como unos 2 años por ahí viviendo juntos y ya otra vez Nicolás dijo, pues si quieren vayan allá arriba que ya pues ya estaba tranquilo, ya no había peligro. Y así ya nos vinimos para acá, pero siempre Nicolás, él tenía mucho peligro, como lo perseguían a él por ser el principal de las recuperaciones.
como el líder más duro era el compañero Nicolás, el ejército pues lo capturó y lo llevaron hasta Cali. Y aquí me sacaron así, cogido de las manos, me montaron en el carro y me fui. De aquí, cosa que la familia aquí ni cuenta se dio. Allá fue donde me cogió un sargento y me dijo, comunistas, hijo de tantas, hay que acabar ese tipo de comunismo robatierra. Eso hay que darles duro, acabarlos. Me dijo así a mí, me pegó unos golpes en la barriga y como 3 golpes me pegó el señor. Me llevaron al batallón Pichincha, ya me tuvieron desde las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana al otro día. Y allá me soltaron me amarraron con unas esposas y me soltaron a las 8:30 y ahí empezaron a indagarme por qué me han traído a mí acá. Me decían, ¿y a ustedes quién los manda? Me dice el capitán ese ahí del ejército, ahí en Cali. Y yo le decía, no, pues a nosotros no nos manda nadie, a nosotros nos manda la barriga, la necesidad y la familia que no la podemos dejar aguantar hambre. Nosotros no podemos seguir así, porque nuestros padres están muy pobres y nosotros estamos muy pequeños para ir a trabajar a una hacienda y que esas tierras no es del arzobispo, sino de los indígenas que se le han arrebatado de sus manos. Entonces, compañeros, nosotros lo que debemos de contestar, cuando el señor juez nos pregunte que quién nos manda, que quién a nosotros nos dirige, nosotros le diremos que nos dirige el hambre y la necesidad. Y más de eso, Belisario Betancur dijo que él iba a sanear los resguardos a los cabildos indígenas del Cauca, que las iba a ser entregadas a los indígenas que la estaban reclamando. Eso le dije yo al comandante de ese batallón. Y me dieron un desayuno que era un desayuno y un pedazo de carne así en rellena y una semita. Y yo eso sí no les comí porque yo dije eso no es comida para mí. Como a mí me han enseñado que uno no puede comer comida así de instituciones de gobierno. Entonces yo decía, pues eso va a ser alguna cosa que le echan allá para envenenarlo a uno. Sí, me vine yo sin desayuno hasta que llegué otra vuelta acá a la casa como a las 10 de la mañana. Ya estaba llegando yo por acá otra vuelta, más contento así, en ese sentido y con más poderes porque me dijeron, si ustedes sigan luchando, que eso es de ustedes, el gobierno les tiene que entregar eso a ustedes, dijo el teniente, ese señor de allá del batallón. Y así, cogí fuerza y acá es donde nos apoyamos más a la lucha, eso por ese lado. Después ya vinieron los de López Adentro ya a ayudar acá a nosotros, así a rozar, porque los potreros estaban sucios. Y una gobernadora que había por en López Adentro, vino ella y nos ayudó. Pero el cabildo nunca se asomó por aquí, ese tiempo no. Ya fue de ahí cuando aflojaron los terratenientes, entonces ellos comenzaron pues pasar ofertas a la reforma agraria, Incora en ese entonces muchos pasaron oferta y fue donde ya pues aflojó bastante, ya caí toda parte, los terratenientes comenzaron a ofrecer. En el pueblito de Tacuelló, pues anteriormente hubieron unos padres que de verdad eran ellos los que mandaban, manipulaban todo, eran malos. Ya comenzamos fue con la asesoría del padre Álvaro y otros líderes como fue Gustavo Mejía, el padre Rodríguez, donde ya ellos comenzaron pues a motivar que los indígenas también eran capaces de manejar la economía y entonces tenían que organizarse también por su economía propia. El padre Álvaro nos explicaba, la educación humana es para aprender a respetar, para aprender a no perder lo que tenemos nosotros en la comunidad indígena. La comunidad indígena hemos perdido mucho lo que es la cultura, mucho lo que es los platos típicos y mucho lo que es el idioma propio. Y hemos perdido mucho lo que es la armonización. Él nos decía que eso había que volverlo a rescatar, volverlo a recuperar, volverlo a fortalecer. Entonces él, como era un
un padre indígena que era de Pueblo Nuevo. Él tenía todo el conocimiento de la lucha indígena, de los derechos de los indígenas. Y fue donde él entró a motivar a la gente. Él participó en las reuniones y dijo, tienen todo el derecho de la lucha por las tierras, porque las tierras son de ustedes los indígenas. No, después de esto que ya entramos acá, sí, ya el primo ya nos llevaba a esas reuniones. Sí, él ya, después de que él ya nos trajo a estas recuperaciones, y ya después ya vieron tantas reuniones que ya nos tocaba ir. La parte pues que no solamente la recuperación de la tierra, sino que los indígenas tenían que prepararse en la parte de educación, la salud propia, el crear los grupos juveniles también, el derecho de la mujer, la organización de la mujer, toda esa parte lo trabajó. Cuando el padre Antonio llega y nos dice, vayan a un concierto a Bucaramanga. Cuando yo les conté a los señores allá, los obispos, les conté yo que los indios éramos muy marginados en el Cauca, que a nosotros los indios nos decían subversivos, nos decían labriegos, nos decían chusmeros, nos decían bandoleros. Todo eso nos comentaban, les comentaba yo a ellos que así nos decían acá los mismos padres a nivel de la religión y a nivel de la ideología conservador y liberales por ese lado. Entonces cuando yo le contaba a él así, dijo, no, los indios ojalá no les dé pena que sean indios. Sin reflexionar la vida les han ido diciendo a ustedes todo eso. Eso les falta una educación antropológica. Cuando él nos decía así, yo le decía, bueno, esa educación antropológica, ¿qué quiere decir eso? Dijo, pues es una educación de formar personas a ser humanos y ser más humanos y ser más respetuosos entre los mismos. Dice, toda especie tiene valor, tiene derecho, tiene su modo de vivir. Bueno, y allí nos pusimos ya a recorrer a nivel de lo que estábamos hablando acá nosotros, que a nivel jurídico, a nivel que llamaba el finado Cristóbal, una institución jurídica especial de los indígenas. Pues ahí fue donde yo vine a conocer que la educación a nosotros nos hace mucha falta. La educación a nosotros nos falta mucho en el sentido humano, nos falta mucho como a los hombres, como a las mujeres, pasar un poco de reflexión sobre eso. En el 84 desafortunadamente los enemigos lo mataron. Eso fue donde pues perdimos un líder muy grande. Sí, es muy importante, más que todo, pues ahora la juventud, ¿no? Porque fue un proceso pues de lucha duro que se logró, que pues ya los mayores pues nos vamos acabando, pero creo que eso se debe mantener, donde la recomendación no solamente pues que se organicen económicamente, sino también que se organicen de cómo infundir a los hijos, que la fortaleza de la organización se mantenga. Ojalá la juventud se vaya pues metiendo más a la parte organizativa también. Los indígenas somos los más azotados en la guerra, que estamos azotados en el tipo de vinculación al ejército, vinculación a la policía, vinculación a las guerrillas y acabando la vida nosotros con todo eso. Muere la gente muy joven, muere la gente muy marginada de los derechos de lo que ellos tienen, por lo menos. Tienen derecho a cómo educarse, los derechos cómo defenderse en sus campos. Entonces, eso es lo que yo le pido, que ojalá duremos por ahí unos 100, 200, 300 años más de vida haciendo ese tipo de ejercicio de la educación propia. Sería como eso lo que yo sueño a nivel de toda la comunidad joven, que son los que están más embolatados. López, pues en la parte de la infancia mía, pues acompañé a mi papá en la parte de la recuperación de tierra, la acompañé, pues, o sea, como él dicho, cargando el almuerzo, podían de tocar trabajar. Y lo otro que se ha trabajado duro es el proyecto en la parte ambiental que está trabajando últimamente, que está reforestando
la finca, ya se han aislado varias montañas y también se han sembrado árboles. Eso se ha hecho con apoyo del cabildo. Aquí o sea, la sociedad somos 12 familias que estamos trabajando en esta finca. Cada uno tiene su pancojero, su casa, pues la mayoría viven acá dentro de la finca. Esa es la ventaja que tenemos, que todos vivimos acá. Cada uno tenemos su línea diferente productiva. Bueno, yo trabajo en la parte de piscicultura, mis hermanos trabajan en la parte de ganadería. Y este hermano pues trabaja ya en la parte contable como auxiliar del cabildo. Nuestros padres han logrado uno de los objetivos, que era primero conseguir la tierra. Otro de los objetivos que las fincas o los padres mayores han logrado es que consiguiendo las tierras podían trabajar y ahí darle educación a nosotros los primeros hijos que estuvimos en esos tiempos. Nos han enseñado que cuando estudiemos es para apoyar a la comunidad, para trabajar por la comunidad. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Pues aquí como un reglamento de fincas somos alrededor de 18 fincas, estamos trabajando en el núcleo colectivo de todas las 3 veredas de Santo Domingo, López y La Calera. Trabajamos con el cabildo, ante el cabildo nos da mucho apoyo en eso. Pues en el reglamento se hizo una asamblea y se aprobó de que en esas fincas no se iba a sembrar cultivos ilícitos. Pues sí, antes sí lo hicimos, cuando están en el apogeo de la amapola sí se sembró. Pero en esta vez con el tiempo la marihuana, pues viendo que nos hacía tantas dificultades, mejor tomó la decisión de que no se sembrara ninguna planta de cultivo ilícito en estas fincas. Pues la planta no es que sea mala, no hay el uso que uno le da. Pues viendo yo que no hay mucho desorden, o sea, no es como en otras partes de otras veredas que el orden público siempre está afectado, y pues los grupos armados aquí pasan es por temporada, ellos no están constantes, sino que están pasando. O sea, ellos por ahí caen no permanecen porque no tienen forma de, o sea, de cobrar impuestos o sea, tener un ingreso así como tienen la parte baja, que es la marihuana, que le están pagando el impuesto a ellos. Pues no sembrando eso, no dejar sembrar, porque de antes los muchachos sí querían sembrar marihuana. Pero dijimos que no, que estas son tierras recuperadas, no se podía sembrar eso. Que los mayores también como ya les decía, mi hermano, se han interesado en mantener el medio ambiente, en cuidar los bosques, las montañas. Por ejemplo, esta es una finca que las hectáreas son alrededor de 650 hectáreas, cosa que la mitad de esas 650 son bosques, montañas, y los mayores y en conjunto con la ciudad han logrado como ir aislando, ir dejando más montaña, lugares donde el ganado no puede ingresar ya, pues se ha ido dejando para reserva y reforestación. Han logrado mantener como esa armonía que tiene que haber entre el NASA y la biodiversidad que hay acá en esta vereda y en estas fincas. Entonces han logrado como hacer ese trabajo que es muy importante en el tema del medio ambiente, que el cual mi padre resalta tanto y recarga tanto, que es lo que debemos de cuidar para nuestras futuras generaciones, porque nosotros pasaremos por aquí un tiempo y trascenderemos, y son los niños los que tienen que disfrutar lo que hagan los padres y los mayores. Montaña soy, sol y trueno, lluvia, viento y primavera. Si no aprendes a quererme, ¿cómo puedo